En el vídeo anterior nos hemos quedado un poco con las ganas de ver nuestro módulo en ejecución. Es verdad que un módulo no tiene por qué tener ninguna representación visual, no tiene por qué tener una interfaz gráfico, ya que podría ser, por ejemplo, un módulo que simplemente sirviera de apoyo a otro módulo, que le aportara cierto conocimiento, cierta capa de negocio, o por ejemplo un módulo que conectara con otra aplicación y realizara un intercambio de datos. Es decir, que realmente no es necesario que exista ese interfaz gráfico. Pero sí que es verdad que la generación del módulo con scaffolding a priori parece pensada para que justamente sea eso, para que sí que haya un interfaz gráfico, que como hemos visto no aparece por ningún sitio. Bueno, ¿y esto por qué está ocurriendo? Pues principalmente porque todavía no hemos realizado unos ajustes iniciales en nuestro proyecto. De hecho, el más llamativo es que en este momento no tenemos código. Es verdad que hay muchos ficheros creados, con mucho contenido, pero la gran mayoría de ese contenido está comentado. Por ejemplo, lo podemos comprobar fácilmente volviendo a repasar el fichero de los modelos o el fichero de las vistas. Así que vamos a descomentar y vamos a empezar por el fichero de los modelos. Vamos a descomentar la clase y también la importación. Bien, ahora mismo carece de importancia entender este fichero. Simplemente saber que es un modelo. Se puede comprobar que la clase hereda de la clase modelo y bueno, se puede intuir que se declara una serie de elementos, una serie de campos y que hay una función. Ahora mismo poca más información necesitamos. Bueno, pues ya tenemos un modelo descomentado. El siguiente paso es tener permisos para acceder a los elementos. De hecho, si vamos al fichero manifest, podemos comprobar que en el apartado de data no se cargaba el fichero de permisos. Esto es así porque, como en cualquier sistema, un permiso no concedido de manera explícita se supone denegado. Y teniendo en cuenta que el único fichero donde se declaran permisos dentro de la estructura que te crea el scaffolding es el ir.model.access, el hecho de descomentarlo hace que por definición el módulo creado sea seguro, dejando por lo tanto a expensas del programador la decisión de dejarlo comentado o descomentarlo. Si lo recordamos, el fichero ir.model.access era un fichero en formato CSV en cuya única línea se asignaban los permisos para el modelo hairdresser, que es el nombre que trae por defecto el modelo que acabamos de descomentar. Bueno, pues vayamos a probar. Vamos otra vez a Odoo y vamos a actualizar el módulo. Pero podemos ver que incluso aún así la situación es exactamente la misma que antes. El problema que tenemos ahora es que las vistas siguen estando comentadas. Las vistas son los ficheros que van a definir el interfaz gráfico de nuestro módulo y ahora mismo están vacías. Así que vamos a ir descomentando líneas de este fichero views.xml para al menos tener lo mínimo necesario para poder ver algo del módulo. Y obviamente lo primero que nos interesa es poder acceder al módulo. Un acceso que, como ya sabemos, se realiza desde el icono de la esquina superior izquierda. Bien, pues ese acceso se realiza mediante una entrada dentro de este fichero vistas de tipo menú, para ser exactos de tipo menú ítem. En este caso, esta línea de aquí. Básicamente se declara una entrada al menú con un name, que en este caso va a ser el texto que va a aparecer en el menú, la etiqueta del menú, y un identificador. Un identificador que ya podemos darnos cuenta que se compone de dos partes. Una primera parte, que es el nombre del módulo, el nombre técnico del módulo, y una segunda parte, separadas por un punto, con el identificador local de ese menú, en este caso menú root. Bueno, pues ya hay un menú, vamos a comprobar que efectivamente el menú aparece. Vamos a Odoo, buscamos el módulo, lo actualizamos, vamos al menú superior, pero comprobamos que sigue sin aparecer nada, ni siquiera ese menú que acabamos de insertar. Bueno, pues esto ha ocurrido porque realmente el menú está definido, pero realmente no hace nada. Una pulsación sobre ese menú no implica nada, ni se lanza una acción ni se muestra ningún menú. Así que lo que vamos a hacer va a ser vincular otro menú, un menú que en este caso va a estar en la parte superior, vamos a vincularlo a este menú root. Este menú hijo del menú principal está en este bloque de aquí, que lo etiqueta el scaffolding como menú de categorías, y en este caso solamente vamos a descomentar uno. Vamos a hacer lo mínimo, como hemos comentado,
así que solo vamos a descomentar el primero. Vemos que el esquema es muy parecido al menú de antes, solo que en este caso aparece una propiedad nueva, que es la propiedad parent, que hace referencia al identificador del menú padre de ese menú, que en este caso va a ser el menú root. También es importante darse cuenta que este menú está declarado después del menú anterior, para que de esta manera el menú 1, cuando defina a su padre, pueda referenciarlo sin problemas, ya que está definido previamente. Hemos dado un paso más, pero en el fondo seguimos igual. Hemos hecho que un menú llame a otro menú, pero ese menú sigue sin llamar a nadie y sin realizar ninguna acción. Así que vamos a dar un paso más y vamos a hacer que este nuevo menú, que el menú 1, también despliegue otro menú. Al igual que antes, el propio scaffolding ya nos ha creado ese menú, que en este caso está agrupado debajo del comentario acciones. La estructura es muy similar al menú que hemos visto antes, solo que en este caso el parent no va a ser el menú root, sino el menú 1. Y que además aparece otra propiedad nueva que se denomina action y que va a hacer referencia a otro concepto que aparece nuevo, que es una acción, algo que se va a ejecutar una vez pulsemos en ese menú. En este caso, esta acción va a tener como identificador action window. Y como vemos, al igual que con los menús, viene prefijada por el nombre técnico del módulo. Bueno, pues ya tenemos un menú que ejecuta una acción, pero una acción que todavía no existe. O mejor dicho, que sí que existe, porque el de scaffolding la ha generado, pero está comentada. Obviamente, si el menú hace referencia a ella, su código tiene que estar por encima, y aquí la tenemos. La descomentamos, veremos que es una acción con más detalle en el futuro, pero podríamos decir de una manera sencilla que una acción es algo que tiene que ejecutar el servidor. Existen de varios tipos, aunque en este caso lo que nos interesa son las denominadas acciones de ventana, que están asociadas o que se almacenan en el modelo ir.actions.actWindow, y cuyo objetivo es que pasen cosas en la interfaz, que se abran ventanas, que se muestren datos, etc. En este caso, la acción que ha generado el scaffolding es la de mostrar en pantalla los datos del modelo que tenemos, del único modelo que se ha creado, en formato lista, un formato que internamente Odoo denomina tree. Además, dándole la opción de que también se puedan mostrar en formato formulario, un formato que está pensado para la edición y creación de elementos de tuplas de esa entidad. Bien, pues vamos otra vez a volver a Odoo. Vamos a buscar el módulo y vamos a actualizarlo. Y ahora vemos que ahora sí, por fin, se nos carga en pantalla una ventana, una página, que tiene como nombre el nombre del módulo, que aparece ya un menú a la izquierda, menú 1, que es uno de los menús que hemos creado, y que en el cuerpo principal de la página se puede observar, aunque está vacía, una lista que contendrá las diferentes tuplas que tendrá ese modelo de la base de datos. Además, si accedemos al menú de la esquina superior izquierda, el que da acceso a los diferentes módulos, veremos que también aparece el nombre de nuestro módulo. De igual manera que si nos vamos al menú 1 y lo desplegamos, aparece la opción que hemos creado que se llamaba list y que va a ser la que va a permitir visualizar la lista que tenemos en pantalla. Si volvemos al código y por repasar todo lo que hemos hecho, vemos que únicamente lo que hemos necesitado es crear una serie de menús que al final ejecutaban una acción. Una acción en la que lo único que hemos definido es el nombre del modelo que queremos visualizar y de qué forma lo queremos visualizar. Odoo es lo suficientemente inteligente como para directamente mostrar esa lista, mostrar ese tree que llama él, ese árbol, con los campos que ya están definidos en el modelo. No ha hecho falta en ningún momento que definamos una vista específica para ese modelo, para indicarle cómo tiene que visualizarse ese modelo. Odoo directamente lo ha mostrado. Y por otra parte, hemos cargado la lista de permisos que estaba comentada en el manifest y en el que se define qué permisos tiene para un determinado grupo nuestro modelo. Bien, pues de esta manera ya tenemos hechos los ajustes necesarios para poder visualizar el módulo dentro de Odoo. Pero todavía quedaría un pequeño detalle, un ajuste que si bien no es necesario puede ser conveniente. Y es que ahora mismo el módulo que se ha creado es lo que denominaremos un módulo de apoyo. Es un módulo que por sí mismo no tiene mucha funcionalidad, sino que su función es apoyar a otro módulo. Pero es que realmente a estas alturas del curso lo que nos interesa es crear un módulo que tenga funcionalidad por sí misma, es decir, crear un módulo que sea una aplicación. ¿Cómo le podemos indicar a este módulo que es una aplicación? Pues simplemente añadiendo en el manifest una nueva clave, que en este caso es application, y asignándole como valor true. Vamos a volver a Odoo, vamos a la lista de aplicaciones y vamos a actualizarla. Hay que tener en cuenta que esta modificación que acabamos de hacer
va a afectar a cómo el módulo aparece clasificado dentro de esta lista, con lo cual va a ser necesario actualizarla. Si ahora ya buscamos el módulo con el filtro aplicaciones puesto, vemos que efectivamente ahora sí que aparece, indicándonos que evidentemente ya está instalado.